Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio que escribe San Lucas, capítulo número 23, y nos vamos a ubicar en los versículos 32 al 34. Lucas 23, 32 al 34. Me gustaría que lo leyéramos juntos, si tiene una versión Reina Valera 1960, y si no, pues aquí va a estar proyectada la escritura. Entonces vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Bienvenidos a... Este mundo nos enseña mucho el ojo por ojo, diente por diente. Muchos, sobre todo de nuestra edad o más grandes, en muchos contextos, fuimos educados bajo el sistema de no te dejes, si te dan una, devuelve dos, y cosas por el estilo. Eso es lo que el mundo enseña. Pero la pregunta es, y nosotros sabemos que eso está mal, nosotros que estamos en Cristo sabemos que está mal, pero la pregunta ¿es realmente posible perdonarlo todo, perdonar siempre y perdonar rápido? ¿Es realmente posible? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, y el que no, pues lo felicito realmente, pero lo dudo mucho, todos los que estamos aquí hemos sido en alguna ocasión, por lo menos una vez, hemos sido lastimados, ofendidos, calumniados, traicionados. Todos los que estamos aquí, a lo mejor en alguna ocasión, alguien se ha burlado de nosotros y nos ha avergonzado delante de otras personas. Nos puso en ridículo delante de otras personas. Y nosotros, como creyentes en Cristo, sabemos y entendemos que tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho eso. Porque es un mandato de Dios, así de simple. Dios nos manda a que nosotros perdonemos a estas personas que nos han hecho mucho daño. Y la Biblia contiene muchos versículos acerca del perdón. Ese perdón que nosotros estamos llamados a dar. Pero aunque nosotros lo sabemos, muchas veces se nos hace muy difícil, principalmente cuando la ofensa, cuando la persona que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, que nos ha traicionado, que nos ha avergonzado, es alguien a quien amamos, es alguien en quien confiamos. Ahí se hace todavía más difícil, ¿no? Usted le confió tal vez el secreto más grande de su vida a alguien, y ese alguien se encargó de comunicárselo a todas las personas. Y a usted le duele porque si se lo confió es porque precisamente confiaba en esa persona. Sabía que no lo iba a contar, o creía que no lo iba a contar en otras partes. A mí me han preguntado muchas veces, ¿es correcto decir perdono pero no olvido? ¿Ustedes han escuchado así las frases? ¿Han escuchado que mucha gente dice así? Yo perdono, pero no olvido. ¿Es correcto? Me han preguntado, ¿es correcto decir así? ¿Realmente estamos expresando un verdadero perdón cuando nosotros expresamos esta frase, cuando nosotros decimos esta frase, perdono, pero no olvido? Y antes de que usted me diga, no es posible, así no se perdona, yo le preguntaría, ¿realmente, piense bien, realmente es posible que a usted se le olvide la ofensa que alguien le hizo? ¿Es realmente posible? Antes de contestar eso, piénselo bien profundamente. ¿Es posible realmente que a usted se le olvide? Es decir, que alguien venga y le diga, oye, pues me acuerdo cuando fulano de tal te engañó de tal forma o te traicionó de tal forma, y usted diga, oye, ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo. O sea, ¿realmente eso es posible? Nosotros sabemos que no. Entonces, cuando alguien dice, perdono, pero no olvido, y me pregunta, ¿es correcto expresar esta frase? Yo siempre respondo, sí y no, dependiendo qué es lo que quieres decir con el pero no olvido. Porque si por el pero no olvido quieres decir que todavía cuando te acuerdas o cuando alguien te lo recuerda, todavía te duele, todavía te da coraje, entonces quiere decir que no has perdonado de verdad. Cuando tú mismo estás trayendo eso a tu memoria cada rato.
Es decir, tú estás leyendo o estás viendo una película o lo que sea y de repente te pasó un carro, ese carro se parece al del que me hizo daño. O sea, cuando tú mismo estás trayendo eso a la memoria, pues entonces realmente el pero no olvido significa que todavía sigue teniendo un daño en ti y entonces quiere decir que no has perdonado. Entonces la respuesta ahí sería no. Pero por ejemplo, cuando nosotros, sabiendo que no vamos a olvidar eso, podemos usar eso que nos pasó para poder ser de bendición para alguien más, entonces podemos decir que no se nos ha olvidado. Pero no nos está afectando porque ahora lo usamos para alguien más, para ayudar a alguien más. Por ejemplo, yo he dado muchas veces el testimonio de cómo el Señor me rescató a mí de las drogas y del alcohol. ¿Se me olvidó ya eso? No se me olvidó. Pero también rescató mi familia, rescató mi matrimonio. Mi esposa y yo estábamos a punto de divorciarnos. Mi esposa y yo nos ofendíamos muchísimo, mucho. ¿Ya se nos olvidó eso? No, pero ahora eso ya no nos lastima. Y cuando lo recordamos, lo usamos para dar testimonio de cómo Cristo sana. Dice el apóstol Pablo, y yo creo que todos lo hemos leído en alguna ocasión, que todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quién? Para los que aman al Señor. Y todas las cosas es todas las cosas. Entonces, por eso nosotros ahora, mi esposa y yo, nos gusta dar consejería. Y damos mucha consejería a matrimonios, a familias, o personas que vienen solas. Y nos acordamos de esas cosas que nosotros hicimos en el pasado, no porque nos afecten, sino porque ahora los usamos para poder ayudar a alguien y poder decir, ves, si Cristo me rescató a mí, Cristo te puede rescatar a ti también. Ese es el sentido. Entonces alguien puede decir, bueno, pastor, pero la Biblia dice que Dios olvida nuestros pecados. Y yo le digo, tienes toda la razón. La Biblia dice, Dios olvida nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros no? Bueno, porque hay que entender qué es lo que quiere decir la Biblia con que Dios olvida nuestros pecados. Dios no puede olvidar. Él todo lo sabe. ¿Cómo lo va a olvidar si Él todo lo sabe? No puede. Lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar cuando nos dice que Dios olvida nuestros pecados, quiere decir que Él no los trae a la memoria. Eso es bien diferente. No los trae a la memoria. Él sabe perfectamente lo que pasó, pero ya no permite que eso le cause ningún daño a Él en su corazón, en el corazón de Dios, que no le provoque ningún sentimiento, porque Él ya perdonó. Entonces nosotros también hacemos eso. No lo traemos a la memoria. Hace un momento decía Gustavo, Dios no está llevando un registro acumulando pecados, diciendo, a ver, no, ya van 20 veces que te perdono por el mismo pecado, ya no. O bueno, te voy a dar una oportunidad más, pero al 21 te mato. Cuando una persona va a la corte, usted sabe muy bien, y es sentenciado por el juez, entre las cosas que evalúa el juez para poder determinar ¿qué clase de sentencia se le va a dar a esa persona? Está el saber si ha sido reincidente o no. Es decir, si ha sido una persona que ha cometido muchas veces ese mismo delito. Si es una persona que ha cometido muchas veces ese mismo delito, pues entonces el juez, si le iba a dar 5 años, le da 10. Asumiendo que si le da 5 al salir va a volver a hacer lo mismo. Entonces le da 10 a ver si aprende la lección. Pero ese es un juez. Dios no. Dios nos perdona y cuando Él dice que nos perdonó, nos perdonó. Y cuando nosotros volvemos a cometer un pecado, Él nos juzga ese pecado que estamos cometiendo. Y nos disciplina por ese pecado que estamos cometiendo. O sea, nos saca su lista y dice, ya van 21, ahora te voy a dar un castigo más fuerte. No, nos castigó por el 21. Y si hacemos el 22, nos va a castigar por el 22, pero no por los 22, porque los otros ya los perdonó. Esa es la gran diferencia cuando hablamos del perdón entre Dios y el ser humano. Nosotros acumulamos en nuestra mente y en función de eso juzgamos, pero Dios no hace eso con nosotros. En el relato bíblico, en el pasaje bíblico que vimos hace un momento, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22, vemos al apóstol San Pedro queriéndole presumir al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Hombre, el tipo se estaba poniendo una aureola de este tamaño.
Porque en el pensamiento judío, 3 veces y no más, alguien podía perdonar una ofensa. La cuarta iba a tomar una acción. Entonces Pedro dice, yo no dije 5, yo no dije 4, dije 7. O sea, estoy mucho más allá de lo que me pide la costumbre. Entonces le dice al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Y si hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos visto con su sonrisa de super espiritual, porque los super espirituales siempre ponen esa sonrisa de perfecto, ¿sí o no? Siempre ponen esa sonrisa de que ellos nunca se equivocan. Entonces Pedro le haber dicho, Señor, 7. Y él hubiera esperado que el Señor le dijera, wow, Pedro, tú sí has entendido, tú sí eres un gran espiritual, súper espiritual. Pero el Señor Jesús le haber tumbado la sonrisa a Pedro cuando le dijo, no 7, 70 veces 7. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús al apóstol Pedro? No lleves una cuenta del número de veces que te ofende una persona. Perdona siempre, perdona rápido. No permitas que se te acumule la ofensa, porque entre menos rápido, más difícil va a ser que puedas perdonar. En Lucas capítulo 17, en los versículos 3 y 4, es bien interesante también que el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, y cuando hablamos en la Biblia de los discípulos, no crea que se está refiriendo a los 12 apóstoles. Si la Biblia dice discípulos, ¿a quién cree que se está refiriendo? ¿A quién? A nosotros también. Porque nosotros somos discípulos de Cristo, ¿sí o no? Amén. Entonces se está refiriendo a nosotros. Y entonces ahí el Señor está diciendo en Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, que cuantas veces venga una persona y se arrepienta delante de nosotros, nosotros tenemos que tenemos que perdonarlo. Cuantas veces venga una persona y se arrepienta, nosotros debemos perdonarlo. Entonces alguien se saca el as de la manga y dice, pastor, ¿y qué tal si no se arrepintió? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí le puedo dar duro, ahí sí puedo guardar rencor. Porque hasta que venga y me pida perdón, lo voy a perdonar. Bueno, ¿será eso lo que nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros perdonemos siempre y cuando la persona venga a pedirnos perdón. Si nuestra respuesta es sí, entonces no hemos entendido realmente lo que significa el perdón y hemos entendido los principios del perdón. Es que el perdón no tiene tanto que ver con la otra persona. No tiene que ver tanto con lo que nos hizo la otra persona. Tiene que ver conmigo, con el que yo fui el ofendido, yo fui el lastimado, yo soy el que está herido, yo soy el que ya no quiere estar así, yo soy el que quiere salir de esa situación. Yo. Y si el otro quiere salir o no, el que me ofendió, ese es un asunto entre Dios y él, no mío. Pero yo no quiero vivir así. Pero el problema muchas veces con nosotros es que condicionamos el perdón y hemos malentendido entonces lo que significa perdón. Si te arrepientes, entonces te perdono, pero si no, no. Si cambias tú, cambio yo, pero si no, no. Hasta que yo vea que tú estás haciendo un cambio, entonces yo te voy a perdonar. Y se nos olvida que el Señor Jesús, que es Dios y que es el único que puede juzgarnos, Él no nos perdonó así. Cuando usted vino a sus pies, arrepentido de sus pecados, reconociéndolo como Señor y Salvador, Él no dijo, bueno, te voy a poner a prueba. Si pasas la prueba, entonces te voy a perdonar. Y desde ahorita te digo, tienes derecho a equivocarte 3 veces. La cuarta significa que entonces no. ¿Hizo eso Dios con usted y conmigo? Dios no hizo eso con usted y conmigo. Entonces, si Él, que es Dios, no hizo eso con usted y conmigo, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros nos creemos superiores a Dios para poder condicionar nuestro perdón a una persona? Bueno, porque no hemos entendido lo que significa perdón. En el pasaje que acabamos de ver, en este de Lucas, capítulo 23, el Señor Jesús es llevado a la cruz. Y antes de eso, lo que sucedió fue que Pilato había puesto la opción a los judíos y les dijo, aquí tengo a Barrabás. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Aquí tengo a Barrabás. Barrabás era un asesino bien reconocido y bien temido por todos los judíos. Muy, muy temido por todos los judíos.
y les dijo, aquí tengo a Barrabás y aquí tengo a este Jesús. ¿A quién quieren que suelte? Entonces Pilato estaba pensando, bueno, alguien en sus 5 sentidos dirá, pues suelta a Jesús, porque Jesús lo estaban acusando de cosas como ser un loco revoltoso, ser un blasfemo, cosas por el estilo, contra la religión, pero el otro era un asesino. Entonces tal vez Pilato pensó, bueno, seguro van a escoger a Jesús y lo castigo y lo suelto. Y se acabó. Pero no, ellos no quisieron perdonar al Señor Jesús. Ellos quisieron condenar al Señor Jesús. Pilato le dijo, yo tengo el poder para soltarte y tengo el poder para sentenciarte. Pero cuando dice tengo el poder para soltarte, lo que está diciendo es tengo el poder para perdonarte. Y cuando le dice a los judíos a quién quiere que yo suelte, está diciendo a quién quieren que perdonen, a quién perdonan ustedes. Y ellos están diciendo, perdonamos a Barrabás, a Jesús no lo perdonamos. Ahora, antes de que alguien me malinterprete, déjeme aclararle algo. Nosotros como creyentes sabemos que ellos no tienen nada que perdonarle a Cristo. Eso lo sabemos muy bien. Pero en el pensamiento de ellos sí, por algo se les está dando esa oportunidad, por algo Pilato les está dando esa oportunidad. En el pensamiento de ellos creen que tienen el poder para perdonar al Señor. Y a mí me sirve usar el pensamiento de ellos para ilustrar lo que yo quiero enseñar en este pasaje. ¿Qué era lo que había pasado con estos judíos? Lo que había pasado es que el coraje que ellos tenían se fue incrementando más y más. Ese es uno de los problemas de la falta de perdón. Cuando usted decide no perdonar, porque está en usted perdonar o no a quien le ha ofendido, y usted decide no voy a perdonar, algunas personas dicen que te perdone Dios, yo no. Y se quieren ver como muy sabios o como muy espirituales. Eso es una ignorancia completa de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona decide, porque es decisión de cada uno, perdonar o no perdonar, si uno decide no perdonar, entonces lo que está haciendo es que ese coraje se está acumulando y está creciendo y está creciendo y le está consumiendo cada vez más. El coraje se convierte en odio, el odio se convierte en furia y la furia desencadena en algo que a lo mejor ya no tiene solución. Muchísimas personas han llegado a cometer crímenes en un segundo de furia, ¿sí o no? Si se pudiera retrasar el tiempo y se les preguntara, ¿lo harías de nuevo? Ellos dirían, no, lo pensaría de otra forma, lo resolvería de otra forma, pero habían decidido en sus mentes no perdonar y eso se fue acumulando, hasta que hubo algo que lo destapó y terminaron así, mataron a una persona. Pero también la falta de perdón produce algo en nuestro corazón que la Biblia llama amargura. Y de hecho dice que es una raíz de amargura. Y todos nosotros sabemos lo que hace la raíz de una planta. ¿Qué es lo que hace? Le lleva el agua, es la que lo sostiene, es la que lo alimenta, es la que hace posible que pueda dar hojas o que pueda dar fruto. Si en nosotros hay una raíz de amargura, ¿qué creen ustedes que vamos a dar? Amargura. La amargura llega a ser tan parte de nosotros que ya es un estilo de vida y entonces hay mucha gente que identifica a otra gente como el amargoso. ¿Nunca les ha tocado eso? Ahí está este amargoso o esta amargosa. No te le puedes acercar. Está bien amargado, está bien amargada. Aunque trate de esconderlo, sus actitudes, sus gestos muestran que hay mucha amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque ahí quiso quedarse. Porque tiene un deseo de que lo que le pasó no quede impune. Tiene que ser castigado. Y si Dios no lo castiga, lo voy a castigar yo. Y cuando lo castigue, me voy a gozar y me voy a plantar enfrente para burlarme de él o de ella. Increíblemente, muchísimas personas todavía piensan así. Y tristemente, aún dentro de la iglesia. Por eso dentro de la iglesia vemos cristianos que no pueden perdonar. No pueden perdonar porque no saben perdonar. No saben perdonar porque no han buscado al único que puede sanar nuestras heridas para que nosotros podamos perdonar. Y sin duda, el mejor ejemplo de perdón lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue llevado a la cruz en medio de 2 malhechores por un delito
que nosotros lo vemos de esta manera. Ellos lo vieron por un delito de querer ponerse al nivel del César. Eso fue lo que lo vieron los romanos, así lo vieron, por eso lo mataron, por quererse poner al nivel del César. Y los judíos lo mataron por creerse el Hijo de Dios, por ser un blasfemo a la religión. Entonces lo mataron en medio de dos malhechores. ¿Y por qué lo mataron? Ya vimos cuál era el pensamiento de ellos, pero si nosotros revisamos las acciones del Señor Jesús, nosotros lo vamos a ver a Él haciendo solamente cosas buenas. Sanó a cuantos pudo sanar, ¿sí o no? Liberó a un montón de personas, los liberó de demonios, a un montón de personas. Inclusive resucitó de entre los muertos a algunos cuantos. Vino y les enseñó lo que es el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Cuánto los ama Dios y cómo Dios espera que nosotros lo amemos a Él. Eso fue lo que Él vino a enseñar. Y haciendo todas estas cosas, ¿cómo fue tratado? Como un criminal. Lo azotaron, lo rechazaron, lo escupieron, se burlaron de Él, lo juzgaron injustamente, en un juicio ilegal e injusto, lo azotaron cruelmente, con ganas realmente de que se muriera ahí, y lo crucificaron de la forma más dolorosa y vergonzosa posible. Todo por querer hacer el bien. Y cuando Él estaba en la cruz, todavía se burlaban de Él, ¿se acuerdan? Que se baje a ver a otros salvó y Él no se puede salvar. Eso es lo que hacían. Se burlaban de Él. Bájate y entonces sí vamos a creer. Y no entendían que Él no se bajaba de la cruz, no porque no pudiera, Él es Dios, pero si Él se quedó en la cruz, ¿sabe por qué fue? Por amor a usted y a mí, y por obediencia al Padre. Si Él se baja de la cruz, se acabó la obra de salvación. Era necesario que el Cristo padeciera y muriera para que al tercer día resucitara. No era para mostrar su poder y su grandeza, era para mostrar su amor y su misericordia. Por usted y por mí no se bajó. Por usted y por mí no gritó palabras ahí diciendo, ok, ya que me tienen aquí, papá, darles una lección para que vean a quién le están dando. Él no hizo eso. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando yo leo eso, me dan ganas de decirle al Señor Jesús, Señor, pero ¿cómo dices que no saben lo que hacen? Sí saben. Estaban acostumbradísimos a hacer eso, Señor. ¿Cómo dices que no saben lo que hacen? Estaba en la ley romana. Era la pena máxima en aquel tiempo. La pena capital en aquel tiempo. Sí saben lo que hacen. Se estaban burlando de ti. Sabían lo que estaban haciendo. Pero cuando uno lee más la Escritura, uno se da cuenta de lo que el Señor Jesús quiso decir. Sí, ellos sabían que estaban matando a alguien, por supuesto. Lo estaban disfrutando. Lo que no sabían, lo que no habían entendido, es que estaban matando al Hijo de Dios, al Salvador. Y no lo habían entendido, ¿sabe por qué? Porque en sus mentes había odio y amargura. Y el odio y la amargura te impide ver las cosas con claridad. No te deja ver el panorama completo, te enfocas solamente en lo que alguien te hizo a ti. Y el Señor Jesús no. Él tenía una visión completa de lo que significaba su muerte para que Él pudiera resucitar. Entonces Él no está deseándole absolutamente ningún daño. Les dice a su padre, papá, perdónalos, no saben a quién están matando. Porque si realmente supieran a quién están matando, no harían lo que están haciendo. No hubieran hecho eso. Si realmente supieran a quién están matando, en sus mentes ya tan corrompidas por tanto odio, por tanto coraje, hubieran gritado, en lugar de crucifíquenle, hubieran gritado, suéltenlo. Él no ha hecho ningún daño, suéltenlo. Pero el coraje nos impide ver un panorama completo y nos hace enfocar solamente en lo que nos hicieron y en la persona que nos hizo daño. ¿Se da cuenta del peligro de no perdonar? Independientemente si la persona nos pidió o no perdón. No se trata de la persona, se trata de mí. La palabra perdón en griego se traduce literalmente como liberar. ¿Sabía usted eso? Liberar. Eso es lo que significa perdón en griego. Entonces, cuando nosotros perdonamos, hay una liberación.
Pero más que liberar a la otra persona, porque a la otra persona a lo mejor ni le importa si lo liberamos o no. Más que liberar a otra persona es liberarnos nosotros. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos de esta carga tan horrible, tan pesada, tan lastimosa que no nos permite ser felices. Porque nomás estamos pensando el momento en que me pueda vengar de esa persona o en que Dios le haga daño a esa persona. Y estoy pensando el momento en que yo vaya y me goce del daño que le ha hecho. Entonces no nos permite esa actitud ser felices. Nos bloquea por completo. Entonces no se trata de la otra persona, de liberar a la otra persona. Por supuesto que si nos pide perdón, lo estamos liberando a él también de una carga que sentía. Por algo vino y pidió perdón. Pero si no nos pide perdón, nosotros nos estamos liberando de una carga que no queremos tener. Yo no entiendo cómo hay personas que quieren caminar con amargura. Yo no entiendo cómo hay personas que quieren caminar con odio guardado en su corazón, pero los domingos alaban a Dios y cantan de su amor y de su fidelidad y de su misericordia y de su paz. Pero y si en la iglesia está también el hermanito al que le traen ganas, se les olvida lo que acaban de cantar. O le dicen al Señor que lo excluya a él. Señor, quítame esta carga, pero no de este, déjame tomar, que vea que tú estás conmigo, Señor. Porque queremos espiritualizar las cosas, ahí sí, nos gusta ser muy espirituales, ¿verdad? O sea, no es que le desee mal, es que yo quiero que él vea cómo Dios está conmigo. ¿Y cómo esperas que él vea que Dios está contigo? Cuando a través de ti el Señor lo castigue, cuando te permite ver a ti cómo lo juzga. ¿Tú crees que eso es lo correcto? No. Y otra vez, porque no hemos entendido entonces que el perdón, más que tratarse de la otra persona, se trata de mí. Soy yo el que quiero estar libre de todo esto que no quiero tener. Yo no quiero vivir de esa manera. Entonces la falta de perdón es algo que daña espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Porque hay personas que tienen un dolor de cabeza tremendo, no los deja en paz ese dolor de cabeza. Hay personas que sufren enfermedades porque se están retorciendo de la amargura, del coraje. Entonces la falta de perdón tiene realmente consecuencias por donde uno lo quiera ver. Y mire, usted se está retorciendo del coraje, de la amargura, y la otra persona anda como si nada. Y esto todavía le trae más coraje. ¿Y quién está perdiendo ahí? Es uno. La otra persona no está perdiendo. El problema con el pecado es que, también lo he dicho muchas veces, es que es contaminante. Cuando en la Biblia nos habla, en Hebreos capítulo 12, acerca de la raíz de amargura, que produce frutos de amargura, nos enseña que es como un veneno, te va contaminando por dentro. Y la cosa es que no nomás te contamina a ti, sino que empieza a contaminar a todos los que están a tu alrededor. Por eso el amargoso, ¿con quién quiere andar? Con otros amargados. El que está furioso, ¿con quién quiere andar? Con otros que también estén furiosos contra ese que les hizo daño. Y hacen sus grupitos, como si eso fuera la voluntad de Dios en sus vidas. Pero Hebreos capítulo 12, en el versículo 15 particularmente, cuando habla de esta raíz de amargura, también dice el apóstol Pablo que salirnos de estar en esa raíz de amargura hace que nosotros nos salgamos de la gracia de Dios. ¿Sí sabía usted eso? Véalo ahí, no lo estoy diciendo yo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Usted mantiene esa actitud de falta de perdón, de amargura en su vida, y usted se está saliendo de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Que perdió su salvación? No está hablando de la salvación como algunos pretenden interpretarlo ahí. No, lo que está hablando es que Dios está derramando su gracia. Haga de cuenta que Dios está derramando su gracia aquí, en este momento, aquí. Pero yo decido, porque estoy enojado, estar acá. Dios sigue derramando su gracia, pero yo no quiero estar en la gracia de Dios, porque yo estoy más contento o más contenta, si es mujer, teniendo este sentimiento aquí, este deseo de venganza. Y para que no se oiga tan feo, lo traducimos en términos de justicia. Estoy esperando que Dios haga justicia, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros nos quedamos aquí, saliéndonos de la gracia de Dios, porque queremos mantenernos ahí, en ese dolor. Aquí hay nada más una de dos opciones. O se llena de rencor, se llena de ira,
se llena de furia y se queda estancado allí, porque ahí se va a quedar. Alimenta su vida de amargura, produciendo frutos amargos, y ahí se va a quedar. Es eso, o perdona y sigue adelante con su vida. No hay más. Ante la ofensa solamente están esas dos opciones. No importa cuántas veces nos hayan ofendido, usted siempre va a tener, si lo ofendieron 1000 veces, la misma persona por el mismo pecado, por la misma ofensa, usted tiene 1000 veces la opción de quedarse estancado ahí, o 1000 veces la opción de salir adelante, de seguir adelante. Pero si usted es un creyente en Cristo, déjeme decirle que el Señor le dice que la segunda es la opción suya. Porque si la segunda no es la opción nuestra, entonces ¿cuál es la diferencia con el no creyente? ¿Qué diferencia estamos haciendo con el no creyente? Y a veces nosotros, creyentes, actuamos de una manera todavía peor que la de muchos no creyentes. Entonces Dios le ha llamado a perdonar. Y alguien puede decir, pero pastor, usted ya ha hablado mucho del perdón y de que es malo, ya lo tengo bien claro, que es bien malo y que debo de perdonar. ¿Cómo perdono? Ah, bueno, qué bueno que preguntó eso, porque para allá voy. Para allá voy. ¿Cómo perdono? Les voy a dar 5 cosas para cómo perdonar de corazón. 5 cosas. Y si a alguien se le pasa alguna de esas, en su boletín, ahí están escritas en su boletín. La primera, ¿cómo perdono de verdad? 1, en primer lugar, reconozca que usted está en pecado. Oh, espérame, pastor, si a mí fue el que me... Sí, pero estás guardando un sentimiento que no es de Dios. Dios es amor. El amor es contrario al odio. Estás guardando un sentimiento de quererle hacer a alguien algún daño para vengarte. Estás en pecado. Fíjense nada más. Oh, aparte de que me dieron duro, ahora soy el pecado. Sí. No nos gusta, pero sí. Porque tenemos un sentimiento que no es de Dios. Solo por eso. Tenemos un deseo para alguien que no es el deseo de Dios. Usted quiere hasta matar a esa persona y Dios a lo mejor quiere hacer grandes cosas con esa persona. Pablo, el apóstol, era un asesino de cristianos y se llegó a convertir en el apóstol más defensor del Señor Jesucristo. Una íntima relación entre los dos que yo no he visto en ninguno, ni siquiera en los apóstoles que estuvieron con él 3 años, día y noche. A Pablo todavía lo veo mucho más entregado, no que los otros no, pero a Pablo mucho más. ¿Qué pasaría si los apóstoles hubieran orado y los demás cristianos, Señor, mata a Pablo para que ya no mate a los tuyos? ¿Y qué pasaría si Dios hubiera hecho caso? Bendito sea el Señor que no atiende esa clase de oraciones, pero ¿qué pasaría si Él hubiera hecho caso? Porque si eso ocurriera en nuestros días, hay pseudoapóstoles en nuestros días que ya no le piden al Señor, sino que le dan órdenes al Señor. ¿Verdad que sí? Señor, mátalo. Yo los he visto en la televisión. Acaba con él. Otro de los más grandes apóstoles, entre comillas, de los Estados Unidos, de la iglesia hispana de los Estados Unidos. Hoy voy a usar la unción que Dios me dio para maldecir al que está en contra de nuestro ministerio. Dios mío. Entonces, lo primero es reconocer que tenemos un sentimiento que no es de Dios. Y si no es de Dios, estamos en pecado. Es pedirle perdón a Dios. Señor, perdona mi pecado. Porque si yo no perdono los pecados de otros, dice la palabra de Dios que Dios no va a perdonar los míos. No lo digo yo. Ahí está en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, número 1, reconocer que estoy en pecado. Número 2, orar por esa persona que nos ha hecho daño. ¿Y qué oro, pastor? Que el Señor, oro como el apóstol Juan. ¿Y sabe cómo oró el apóstol Juan? Cuando al Señor Jesús no lo dejaron pasar por Samaria. ¿Sabe cómo le dijo el apóstol Juan al Señor Jesús? Señor, ¿quieres que mandemos? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? No, esa clase de oración no, esa no. Si usted va, por ejemplo, Mateo 5:44, es muy claro lo que el Señor Jesús está diciendo. Nuestra oración debe estar entonces enfocada en que Dios toque la vida de esa persona, que toque el corazón de esa persona, para que esa persona ya no siga haciendo daño, para que su vida sea cambiada, la vida de esa persona sea cambiada como fue cambiada su vida, la de usted. Porque su vida ha sido cambiada, ¿sí o no? Amén.
Su vida ha sido cambiada y sigue siendo cambiada. Entonces usted ya no siente ese tipo de cosas, ¿verdad que no? Entonces usted le pide al Señor, Señor, yo era uno así también. Yo era una persona que odiaba, que me encantaba la venganza, que disfrutaba la venganza. Dicen que la venganza es ¿cómo dice ese dicho? La venganza es un plato que se sirve frío. No. Pero el hermano Chavo del Ocho dijo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Tenía razón, ¿sí o no? Entonces lo segundo es orar por esas personas que nos han hecho daño. Y orar para que el Señor toque los corazones de esas personas, que sus vidas sean cambiadas como la de usted ha sido cambiada. El Señor Jesús, en nuestro relato de hoy, oró por los que le hacen daño. Fíjense lo que dicen los versículos 32. Llevaban también con él a otros malhechores, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando entraron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron ahí. A los malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús decía, está orando el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que decía el Señor Jesús? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, no saben con quién se metieron. Y esa debe ser también su oración. Cuando alguien le hizo daño, se metió con un hijo de Dios, ¿sabía usted? Se metió con un hijo de Dios. Cuidadito con el que se mete con un hijo de Dios. 3. Ya llevamos 2. ¿Sí se acuerdan cuáles 2? Reconocer que estamos ¿en qué? En pecado. Número 2, orar por las personas que nos han hecho daño, pero ya sabemos cómo debemos de orar por ellos. Número 3, mostrarles el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo se les va a mostrar el amor y la misericordia de Dios? ¿Cómo? Bueno, Mateo capítulo 5, versículos 40 al 42 dice, desde el 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dale un trancazo. No, dice, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, arráncale la de él. Que sepa que no se puede meter con un hijo de Dios. ¿Eso dice? No, eso no dice. Dice, déjale también la capa, no nomás la túnica, dale la capa. Es decir, alguien te arrancó la chaqueta, la chamarra, y abajo traes un suéter, dale el suéter también. Eso es lo que está diciendo el Señor, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. ¿Por qué? Pues yo me voy a encargar de lo demás, es lo que está diciendo el Señor. Yo me voy a encargar de ti y me voy a encargar de él. Pero, cómo se nos hace tan difícil. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, condiciónalo. A ver si no te quiere picar los ojos. ¿Eso dice? No. Pero nosotros sí hacemos eso. A cualquiera que te obligue, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, otra vez, por los que os ultrajan y persiguen. Entonces ya llevamos 3 cosas que nosotros debemos hacer. Número 1, reconocer que estamos en pecado. Número 2, orar por las personas que nos han hecho daño. Número 3, mostrarles el amor y la misericordia de Dios que está en usted. Ese amor y misericordia que lo ha transformado, ahora usted muéstresela a esa persona. Número 4, recordar que usted y yo somos pecadores. ¿O usted ya no peca? ¿Usted ya no peca? No escuche. ¿Sí? Usted peca, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no nos gusta decir, nos gusta que nos den sermones motivacionales, pero no, aquí este pastor no da eso, ya lo sabe. Tampoco se trata de regaño, estoy hablando palabra de Dios. Entonces, ¿usted peca? Sí. Y si usted peca, ¿usted quiere que Dios le perdone? ¿O usted me va a decir, no, ya no, ahora sí que me castiga, que me mande al infierno, ya, me lo merezco? ¿Quién va a decir eso? ¿Quién lo va a decir? Nadie. Así que acuérdese que usted también peca y que si usted peca, usted espera que Dios le perdone. Entonces, ¿usted por qué no puede perdonar a otro que peca contra usted? Porque ha pecado muchas veces nada más. Como si usted no pecara nunca, nomás pecó una vez contra Dios.
En Mateo capítulo 6, también en el Sermón del Monte, en los versículos 12, 14 y 15, nos habla de la importancia de esto. Si no perdonamos los pecados, o sea, nosotros decimos a Dios, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, ¿qué cosa? Y después dice, porque si no perdona las ofensas de los demás, ¿Dios qué? Dios tampoco te va a perdonar tus ofensas. Y tú no quieres eso. Ninguno de los que estamos aquí queremos eso. Queremos recibir siempre el perdón de Dios. Nosotros queremos recibir la misericordia de Dios, pero no queremos dar misericordia. Y la quinta, y la más importante después de haber hecho las otras 4, ¿sabe cuál es? Ahí está en su boletín. ¿Sabe cuál es? Siga adelante con su vida. Porque la falta de perdón lo tiene estancado, lo tiene amargado o amargada. Usted siga adelante con su vida. Siga valorando las cosas que Dios le da, las bendiciones que Dios le da, la gente que le ha puesto a su alrededor, que lo ama o que la ama, que le apoya de verdad. No puede centrar su vida en una persona que le lastimó. No puede. Usted no puede hacer que su vida gire en torno a esa persona cuando Dios le ha puesto un montón de personas más que son todo lo contrario. Pero por estar tan amargados, tan encerrados en nosotros, no vemos todas esas bendiciones. Entonces siga adelante con su vida. Disfrute del Señor. Disfrute de las cosas buenas que Él le da todos los días. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar con esto. La palabra, como dije hace un momento, que se traduce del griego como perdón, también se puede traducir como liberar. Y es liberarse usted mismo. Cuando la otra persona no nos ha pedido perdón, es liberarse usted mismo. Y se libera de esa carga tan pesada que se llama odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza. Se está librando de esa amargura que no le permite ser feliz, que no le da paz, que no le permite vivir con paz. El perdón nos va a llevar a la restauración. Y lo ideal siempre es que se restauraran las relaciones, pero no siempre es posible, eso nosotros lo sabemos. No siempre es posible, pero lo que sí debe haber es, aunque ya no se puedan restaurar las relaciones, que ha desaparecido en nosotros todo deseo de venganza, todo deseo de que le vaya mal a esa persona. Al contrario, estamos dispuestos o dispuestas para servir cuando sea necesario. Y entonces estamos dando muestras de que realmente Dios ha restaurado nuestra vida. No se restauró la relación, pero restauró nuestra vida. Eso no significa que usted debe estar ahí donde le están haciendo daño y después ande y llore. No significa eso. Pero significa que usted no tiene ningún deseo contrario a lo que enseña la palabra de Dios en contra de esa persona. Si usted sabe que esa persona, sobre todo la persona que lo está ofendiendo y no le está pidiendo perdón, está contento con eso que hace esa persona, usted perdone de corazón a esa persona y mantenga una distancia prudente, sana. Y en el momento en que esa persona necesite, muéstrele el amor de Cristo, porque el amor todo lo puede, dice la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Si no, ¿dónde está la diferencia? Pero no significa que usted esté ahí permitiendo que le hagan lo que quieren, las veces que quieren, nada más porque usted es cristiano, ¿no? Ahora, alguien me ha dicho, ¿podemos pedir justicia? ¿Podemos pedirle a Dios que haga justicia? La respuesta es sí podemos, entendiendo qué significa justicia. Si justicia significa para usted, Señor, derrama toda tu ira sobre esa persona para que conozca de tu amor. ¿Cómo va a conocer de su amor cuando está derramando toda su ira? Para que se convierta a ti. ¿Cómo se va a convertir? O sea, si justicia para usted es desearle el mal a alguien, que el Señor le haga ese mal, pues entonces eso no es justicia. Eso no significa justicia. Justicia también, la justicia no está enfocada en la otra persona, está enfocada en mí. Significa que si alguien difamó mi nombre, el Señor lo levante mi nombre. Amén. Si alguien me robó, que el Señor supla mi necesidad. Eso es pedir justicia. Si alguien me lastimó, que el Señor me sane. Si alguien me avergonzó delante de los demás, que el Señor me traiga nuevamente el gozo a mi vida, la paz a mi corazón. Lo que Él vaya a hacer con la otra persona es asunto de Él, no mío. Es asunto exclusivamente de Dios, no más. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con esa persona, ni le interesa saber. Pero su oración debería ser, Señor,
ten misericordia de esa persona. Ten misericordia del que me hizo esto, porque yo quiero que conozca de tu amor, como yo conozco de tu amor. Es difícil, sí, muy difícil. Es más, es imposible. Si usted lo quiere hacer por su propia cuenta, es imposible, porque nos ganan los deseos de querernos cobrar nosotros. Pero es posible, y de hecho es garantizado si nosotros le creemos al Señor y a su palabra. Y la pregunta es, ¿a quién le va a creer usted? Yo espero que usted le crea al Señor. Perdone esta tarde, ponga delante del Señor a esa persona o a esas personas que le han hecho daño, que los trae en su mente y en su corazón, a lo mejor desde que era chiquito o chiquita. Póngalos delante del Señor. Perdone, pero perdone no solamente de palabra, perdone con hechos y viva para el Señor. ¿Cuántos dicen amén?